Buenas noches. En el presente video vamos a hablar sobre el estudio de caso de Madoff. El caso Madoff se refiere al escándalo financiero relacionado con Bernard Madoff, un empresario y corredor de bolsas estadounidenses que llevó a cabo mayor esquema Ponzi de la historia de Madoff. Fundó la firma de inversión Bernal Madoff Invest Securities LC en 1960 y durante décadas fue una figura respetada en el mundo financiero. Sin embargo, en el 2008 se descubrió que su empresa estaba operando bajo un esquema Ponzi, en el cual los rendimientos que supuestamente generaban para sus clientes no provenían de inversiones legítimas, sino de los fondos que aportaban nuevos inversionistas. El fraude afectó a miles de inversores, incluyendo individuos, fondos de inversiones, organizaciones benéficas, bancos e incluso a grandes instituciones financieras. Madoff prometía rendimientos constantes y elevados, lo cual lleva a muchos a confiar ciegamente en él, sin cuestionar los métodos pocos claros detrás de sus promesas. La estafa fue descubierta durante la crisis financiera global del 2008, cuando los inversionistas intentaron retirar grandes sumas de dinero y Madoff no pudo cumplir con sus obligaciones. Se estima que el fraude totalizó alrededor de 65 millones de dólares. En el 2009, Madoff fue arrestado y condenado a 150 años de prisión por su papel de fraude. Su caso no solo destacó una crisis de confianza en el sistema financiero, sino que también puso de manifiesto las fallas en la regulación y supervisión de las instituciones financieras. En el caso de Madoff, es un ejemplo claro de cómo un individuo con astucia y un historial aparentemente respetable puede manipular un sistema para su beneficio personal, causando enormes pérdidas en miles de personas. La identificación del caso. En el caso Madoff se refiere a un fraude Ponzi perpetrado por Bernard Madoff, un inversor y expresidente de la Bolsa de Nueva York. Madoff fue arrestado en el 2008 por operar el mayor esquema Ponzi conocido, en el que estafó a miles de inversionistas de todo el mundo a través de promesas de rendimientos y realmente altos. Identificar la identidad. Bernal Madoff Invest Securities LLC era una firma de inversión fundada por Madoff en 1960 que inicialmente ofrecía servicios de corretaje en Wall Street. Con el tiempo, la empresa ganó una gran reputación en la industria financiera debido a sus rendimientos consistentes y su modelo de negocio. Sin embargo, en la faceta de gestión de inversiones, Madoff operaba un esquema Ponzi, gran escala que afectó a inversores individuales, grandes instituciones, bancos y organizaciones caritativas. Diagnóstico del fraude. El fraude de Madoff consistió en un esquema Ponzi en el que Madoff pagaba a los inversionistas antiguos con los fondos de los nuevos inversionistas en lugar de generar rendimientos reales mediante inversiones genuinas. Madoff prometía rendimientos consistentes, pero nunca alcanzó las inversiones que alegaba. A lo largo de 60, a lo largo de más de 60.000 personas fueron afectadas. Explicación del fraude. Bernard Madoff diseñó un esquema Ponzi donde atraía a inversores ofreciendo rendimientos estables y elevados que superaban las expectativas del mercado. Los inversores creían en sus fondos, estaban siendo invertidos en los mercados de valores y otros activos, pero en realidad Madoff simplemente usaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores, que el fraude perduró durante décadas y el sistema colapsó en el 2008, cuando no hubo suficientes nuevos inversores para cubrir las expectativas del pago. Identificar a los responsables. Bernal L. Madoff, el principal responsable del fraude, quienes
orquestó el esquema Ponzi. Varios miembros de su familia, como su hermano Peter Madoff, también fueron involucrados, aunque con grados de responsabilidad menores. Algunos empleados de la firma también tuvieron participación, al menos indirecta, al permitir las operaciones del esquema, aunque muchos afirmaron no haber estado conscientes de la naturaleza fraudulenta de las actividades. La cronología del fraude. En 1960, Bernal fundó la firma de inversión inicial legítima. En las décadas de 1980 y 1990, Madoff empezó a construir su esquema Ponzi, a medida que sus rendimientos seguían siendo superiores a la media. En 2001 a 2008, la firma operó sin interrupciones y Madoff atrajo a inversores de alto perfil, incluidas instituciones financieras y figuras prominentes. Diciembre del 2008, Madoff fue arrestado después de que sus dos hijos denunciaron y él mismo admitiera el fraude. En este momento, el fraude alcanzaba a los 65 millones de dólares. En junio del 2009, Madoff declaró culpable de 11 cargos, incluyendo fraude masivo y lavado de dinero, y fue condenado a 150 años de prisión. ¿Cómo se identificó el cometido del ilícito? El fraude salió a la luz cuando Madoff admitió, en el medio de la crisis financiera de 2008, que no había realizado ninguna inversión real y que sus rendimientos eran falsos. Esto ocurrió cuando Madoff se vio incapaz de cumplir con las solicitudes del desembolso de inversionistas, lo que desató una investigación. Además, algunos de los inversionistas más grandes comenzaron a dudar del modelo de negocio y presionaron para obtener sus respuestas. Cuantificación de las pérdidas. Las pérdidas directas de los inversionistas fueron estimadas en aproximadamente 18 millones de dólares, aunque el daño total, incluyendo los pagos anteriores hechos de inversores, alcanzó los 65 millones de dólares. Las víctimas incluyeron grandes instituciones financieras, fondos pensionistas, inversores individuales, organizaciones caritativas, entre otros. El estado actual de la entidad, la firma Bernal L. Madoff Investment Securities LLC, fue cerrada tras el arresto de Madoff, condenado a 150 años de prisión en el 2009 y murió en el 2021. A lo largo de los años, se han recuperado algunos fondos para las víctimas a través de demandas judiciales, acuerdos de liquidación, aunque la mayoría de los afectados nunca recuperaron la totalidad de sus inversiones. Las acciones realizadas por la empresa para prevenir el cometimiento del fraude. Una vez descubierto el fraude, las autoridades comenzaron a investigar y a recuperar fondos para devolver a las víctimas. Sin embargo, no hubo acciones dentro de la firma antes del colapso que pudieran haber prevenido el fraude, ya que Madoff operaba en secreto, a pesar de las denuncias anteriores de algunos observadores en el mercado. Además, la SEC fue criticada por no haber detectado el fraude a pesar de varias alertas y denuncias irregularidades a lo largo de los años. En conclusión, el caso Madoff dejó una lección crucial sobre los riesgos del sistema financiero global, donde la falta de supervisión adecuada y la confianza ciega de un individuo pueden llevar a fraudes masivos. Madoff logró perpetrar su estafa durante décadas gracias a su reputación y a la falta de controles eficaces. Su caída expulsó las fallas en una regulación y el sistema de auditorías, subrayando la necesidad de mejorar transparencia, fortalecer las medidas de control para proteger a los inversores y evitar situaciones similares al futuro. Gracias.